6 de la tarde, ya con 38 minutos, nos trasladamos a esta hora al Congreso Nacional, donde ahora se vota el proyecto de ley de administrador provisional que está avanzando en esta discusión. Y cómo está avanzando se lo vamos a preguntar al senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión, Fulvio Rossi. Senador, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. No, gracias a ustedes. Bueno, senador, ¿usted confía en que finalmente se apruebe la idea de legislar? O sea, ya estamos en una fase de votación en particular, en segundo trámite constitucional. Hay que recordar que este proyecto que crea la figura del administrador provisional y administrador de cierre, que es una especie de interventor en universidades o instituciones de educación superior en crisis, ingresó por la Cámara de Diputados. Hoy día estamos en el Senado viendo la discusión particular y las modificaciones que le hagamos al proyecto que salió de la Cámara vuelven, digamos, son vistas de nuevo por la Cámara de Diputados en un tercer trámite. Ahora, ¿usted cuenta con el apoyo de la democracia cristiana? Porque ha sido, digamos, una lucha interna durante todo el periodo que ha durado esta discusión y también había ciertos reparos del senador Ignacio Walker. ¿Espera contar también con el apoyo de él? No, mira, la verdad que aquí se fue construyendo un gran acuerdo porque, a ver, siempre cuando tú legislas hay distintos intereses en juego respecto a cualquier tema. Aquí está el derecho a la propiedad. Efectivamente, el dueño de una institución de educación superior tiene un derecho, la Constitución se lo entrega. Está también la libertad de enseñanza y está la autonomía universitaria que, si bien es cierto, no es garantía constitucional, es un pilar fundamental sobre el cual descansa toda la actividad universitaria. Pero por otro lado está el derecho constitucional a la educación. Es decir, el Estado debe garantizar la continuidad de los estudios de los jóvenes y por eso que el Estado tiene que estar preparado para enfrentar esa tarea. Tenemos hoy día un Estado que no está preparado, como quedó de manifiesto en la crisis de la Universidad del Mar, con jóvenes que todavía no han sido reubicados, jóvenes que tienen problemas de beca, los problemas de los funcionarios respecto de sus pagos, respecto de sus cotizaciones. Hoy día hemos logrado un acuerdo respecto a que es necesario que el Estado tenga esta herramienta para poder intervenir un proyecto educativo en donde se engañe a los estudiantes, se incumpla su propio estatuto, el establecimiento lucre o esté en una grave crisis de insolvencia económica o problema financiero administrativo. Entonces, desde esa perspectiva, habiendo dicho que llegamos a ese acuerdo, evidentemente tenemos diferencias en algunos aspectos, como por ejemplo, y yo pedí votación separada de ese artículo, pensamos que es muy bueno que la comunidad educativa en el proceso de intervención de una institución en crisis tenga una activa participación, un activo protagonismo. De hecho, cuando tú tienes una institución en crisis, la incertidumbre, la angustia, la ansiedad, el temor de los alumnos, de los funcionarios, académicos, es muy grande. Por lo tanto, hay una tremenda demanda de participación. Por eso planteamos que la participación debía expresarse en un consejo triestamental que represente a todos los estamentos de una institución. Y en ese punto ahí tuvimos algunas diferencias, pero más allá de esa diferencia, el proyecto se va a aprobar y espero que sirva para otros casos que seguramente van a ocurrir, porque tenemos antecedentes que hay instituciones de educación superior que están en una situación bastante grave, con riesgo ya de incumplir los compromisos académicos adquiridos con los jóvenes, y es ahí donde el Estado tiene una obligación, porque por lo demás hay un tema de fe pública. Es el Estado el que entrega el reconocimiento oficial a la institución de educación superior. Exactamente. Pero ahora, ¿qué garantiza de que no sea discrecional la intervención de lo que ya se ha llamado, de este administrador provisional que se le ha catalogado también como este interventor? Porque muchas veces, claro, hay ciertos márgenes donde claramente quede clarísimo que se debe intervenir. Matilde, claro, claramente aquí eliminamos la discrecionalidad, la arbitrariedad, tanto así que el Ministerio de Educación, frente a una universidad que tiene problemas de distinta naturaleza que podrían llegar a comprometer la continuidad de los estudios de los jóvenes, en esos casos tiene la obligación de establecer una primera fase de investigación, es una fase indagatoria, previa a tomar cualquier decisión. Posterior a esa investigación, hay tres caminos. Un camino es decir, ¿saben qué? La verdad es que los temas no eran tan graves, no hay problema. El segundo, mira, en este caso vamos a diseñar un plan de recuperación y ayudar a levantarse esta institución porque no requiere un administrador provisional, no requiere la intervención, pero sí un plan de recuperación y un delegado ministerial podría estar visando todo ese proceso. Y finalmente el administrador provisional.
pero la decisión de tomar, digamos, respecto del administrador provisional, se toma en base a esa investigación y además con el Consejo Nacional de Educación. O sea, es una decisión compartida, tanto por el Ministerio de Educación como por el Consejo, que es un organismo colegiado integrado por 10 miembros, transversal, algunos miembros nombra el presidente de la República o presidenta, con acuerdo del Senado, representan instituciones. Por lo tanto, se elimina la discrecionalidad, se elimina la arbitrariedad, las funciones del administrador provisional quedan bastante claras, bastante acotadas, se puede reestructurar el proyecto educativo solo con el acuerdo del Consejo Nacional de Educación, cuando sea necesario para garantizar la continuidad de los estudios, y se respeta en general el proyecto educativo. Si más bien lo que queremos con este proyecto es salvar instituciones, bueno, y habrá algunas instituciones en donde ya no quede otra alternativa que revocar el reconocimiento oficial y entrar a la otra fase, que es a nombrar el administrador de cierre. Y ese administrador de cierre, a diferencia del administrador provisional, lo que tiene que hacer básicamente es garantizar los derechos e intereses de los estudiantes respecto a la continuidad de su estudio, reubicarlo o permitir que terminen en esa misma institución. ¿Hay instituciones de educación superior que estarían necesitando en este momento ya de esta figura? Bueno, se hablaba mucho del ARCIS, pero también se habla de un conjunto de universidades que tendrían problemas. El Ministerio tiene antecedentes, a mí me han hablado incluso de más de 3, 4 instituciones. Por eso la premura de sacar adelante este proyecto, insisto, para que el Estado tenga esta herramienta que permita respetar y garantizar el derecho a la educación de todos nuestros jóvenes, evitando la publicidad engañosa. ¿Podría llegar tarde en los casos que usted menciona? Y me refiero específicamente a la Universidad ARCIS, que ya lleva bastantes meses en que no se les paga a los profesores y que los alumnos están sin recibir clases. De hecho, llegamos tarde. O sea, de hecho, esto gatilló la inexistencia de esta figura legal y de la posibilidad de intervenir un proceso universitario en crisis. Gatilló la salida del ministro Beyer con una acusación constitucional, porque justamente en esa ocasión la oposición de la época, nosotros le ofrecimos al ministro Beyer aprobar fast track un proyecto de ley que le entregara él mismo la herramienta. Él no quiso. Yo creo que ese fue un dato importante que consideró el Parlamento para aprobar finalmente la acusación. Hoy día, de todas maneras, a pesar que vamos a aprobar este proyecto, estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde porque todos sabemos muy bien que perfectamente la Universidad ARCIS podría haber recibido este apoyo, esta intervención hace bastante rato, especialmente no por los operadores, no por los que hacen negocio, sino por los estudiantes que a ellos, por ello es este esfuerzo que se está realizando. ¿Y usted ve un riesgo de que esa casa de estudios pudiera cerrarse y que hubiera que nombrar este administrador de cierre del que usted hablaba? O sea, a mí me encantaría que llegáramos a tiempo y nombráramos un administrador provisional, que se pudiera hacer una evaluación, una investigación de lo que está ocurriendo ahí y ver si es posible recuperar o no recuperar. Ahora, si hay que nombrar un administrador de cierre, lo más importante, y eso lo digo por la experiencia que me tocó vivir con los estudiantes de la Universidad del Mar, lo más importante es trabajar por reubicar a los jóvenes manteniendo sus becas. Eso es lo más importante, porque finalmente el Estado está comprometido. Esto no es un trato entre privados. No es un trato entre privados, entre un alumno que paga su matrícula y una universidad que le ofrece un servicio educativo. Aquí está el Estado que debe velar justamente porque las cosas se hagan bien, porque es el Estado que finalmente otorga el reconocimiento oficial a las instituciones. Bueno, y de acuerdo a cómo van los plazos y digamos, hoy día se está votando ahora en el Senado, tiene que pasar a la Cámara de Diputados. ¿Cuándo podría estar en condiciones de convertirse en ley, como usted decía, para no llegar tarde a casos tan significativos en este minuto como el de la Universidad ARCIS? Bueno, hemos avanzado rápido, porque este proyecto son proyectos complejos y hay que escuchar muchas personas, muchas instituciones, hay muchas indicaciones. Solo en el Senado se presentaron 99 indicaciones, 46 fueron aprobadas, alguna quedada inadmisible, en fin. Entonces, pero creo que en noviembre, y espero que sea así, tengamos ya promulgada esta ley. Perfecto, eso respecto a esa ley. Ahora, en los términos políticos, yo le quería pedir un balance de cómo, cuál es el balance que hace usted en términos políticos de cuáles fueron los daños colaterales de esta discusión, porque vimos bastantes batallas internas ahí en la comisión, específicamente entre usted y el senador Walker. Bueno, la verdad que las diferencias que tenemos con el senador Walker son diferencias que se dan dentro de una coalición que tiene un origen diverso y tiene componentes que son muy diversos y que tienen una mirada de la vida distinta. Ahora, evidentemente también no solo representamos sectores, sino que cada uno tiene sus particulares puntos de vista. O sea, yo, por ejemplo, veo hoy día una indicación de Yana Proboste, de la Democracia Cristiana, que comparto 100%.
Entonces aquí no solo hay un tema de partido, muchas veces también hay diferencias, no personales, porque estas no son diferencias personales, sino diferencias entre la mirada que uno tiene respecto al rol del Estado en la educación en una reforma tan importante y tan compleja como esta. Pero de todas maneras tenemos que hacer un esfuerzo, Ignacio o yo, por tratar de ir aunando posiciones, porque se requiere mayoría para los cambios estructurales que Chile requiere. O sea, no podemos hacer una reforma con minoría. Y para eso necesariamente tenemos que buscar los acuerdos al interior de la nueva mayoría para que esa mayoría que nos dio el pueblo chileno en las elecciones se exprese en cambios legislativos profundos, que son los que estamos llevando a cabo de acuerdo al programa de Bachelet. Bueno, precisamente ahora se está votando en la comisión el tema central, el corazón de la reforma, que ha sido bastante dilatado. Vamos a ver, dicen que hasta la medianoche podrían estar sesionando para votar todos los artículos. Pero, senador, yo lo quería llevar a otro tema y a su próxima batalla que usted ya mismo anunció, que fue la reposición del proyecto para discutir la eutanasia. ¿Usted va a insistir en eso? Bueno, la verdad que este tipo de proyectos que tiene componente no solo valórico, sino que también sanitario, componente de derechos humanos, es muy importante que la sociedad lo recoja y se genere un debate, y ojalá ese debate se dé donde corresponde, que aquí en el Congreso, además del debate propio de la sociedad civil. Y creo que uno, cuando plantea estos temas, cuando se generan debates, también se avanza en cosas concretas. Si no fuese porque hace 11 años atrás presentamos un proyecto de ley de pacto de unión civil entre personas del mismo sexo, una especie de ABP, hoy día no estaríamos discutiendo, ¿no es cierto?, el acuerdo de vida en pareja y a punto de votarlo y votarlo favorablemente. Si no se hubiese planteado el aborto terapéutico en el gobierno Bachelet anterior, donde no estaba en el programa y que perdimos mi proyecto por 2 votos, probablemente hoy día ese tema no estaría en el programa de gobierno. Y probablemente en 10 años más tendremos matrimonio igualitario y tendremos también una política respecto a la droga distinta a la que hoy día tenemos basada en la represión penal. O sea, yo siento que es necesario ir poniendo estos temas. De hecho, cuando presentamos el proyecto de eutanasia en su minuto, no estaba contemplado el consentimiento informado en la legislación. El consentimiento informado, en el fondo, quiere decir que un paciente puede denegar el consentimiento para un determinado tratamiento o procedimiento diagnóstico terapéutico. Eso no estaba antes en un cuerpo legal, hoy día está. Ahora uno le llama eutanasia pasiva. Derecho, sí. Claro, uno le puede llamar eutanasia pasiva porque si yo deniego el tratamiento, por ejemplo, para un cáncer, probablemente el cáncer va a progresar de acuerdo a la evolución natural de la enfermedad sin tratamiento y sobrevenga la muerte. Una forma de eutanasia pasiva. Pero ¿qué pasa con la muerte digna desde el punto de vista de un paciente con una enfermedad incurable que está sufriendo, que siente que su vida es indigna y que tiene derecho a ejercer su libertad individual y ejercer su autonomía? Porque finalmente el proceso degradante de la enfermedad te va quitando poder. Y muchas veces el tener la oportunidad de decidir respecto a tu propia vida y cómo morir es la última oportunidad que tienes de usar el poder que tú tienes como ser humano, ¿no? Por eso que es un proyecto, a mi juicio, muy importante, porque habla de la dignidad del ser humano y habla de aspectos fundamentales y esenciales de las personas. Senador, pero en términos políticos se le ha criticado por poner este tema en discusión porque dice lo mejor es que haya temas que unan a la nueva mayoría, siendo un año que ha tenido y hemos visto muchas reformas, es un gobierno reformista y para muchos, entre comillas, les sobra otro tema que pueda haber y generar división dentro del mismo bloque de gobierno. Bueno, te insisto, yo miro la historia para atrás. Si no hubiésemos ido planteando estos temas a lo largo de los años, no habríamos avanzado como hemos avanzado en muchas materias. Vamos a tener próximamente el reconocimiento de la identidad de género. Por lo tanto, yo creo que no hay que tenerle miedo a la diferencia. Hay quienes creen y ven la diferencia siempre motivo de crisis, de quiebre. Creo que es bueno procesar las diferencias de manera respetuosa, ¿no? Sobre todo en una coalición. Yo entiendo que este proyecto no está en el programa, pero el programa no es la Biblia. Y por tanto uno puede poner temas que para la sociedad son relevantes en el Congreso Nacional y hacer una discusión con altura de mira sin que eso signifique una catástrofe o un cataclismo mundial. Muy bien, senador Fulvio Rossi, muchísimas gracias por hacer este contacto con nosotros a esta hora por varios temas también. Que esté muy bien, gracias. Muchas gracias, Matilde, buenas tardes.